Podemos leer, iglesia, la palabra del Señor en esta noche. ¿Cuántos han leído este pasaje de Nicodemo y Jesús? Amén. Dice la palabra de Dios que ese hombre no era cualquier persona, ¿cierto? Tenía una reputación en ese momento dentro del pueblo de Israel. Dice que era uno de los principales entre los judíos. Y dice la palabra del Señor que una noche fue a encontrarse con el Señor, con Jesús, ¿cierto? A hablar con él, porque le causó curiosidad la forma en que Jesús predicaba, la forma en que él hacía los milagros. De hecho, Nicodemo mismo le dice al Señor: Señor, para que alguien pueda hacer esos milagros, lo que tú haces realmente es porque Dios está con esa persona. Sí, y el Señor le dice: de cierto te digo, que le dice el Señor en el versículo 3, que para entrar al reino de los cielos, ¿qué hay que hacer, iglesia? Tenemos que nacer de nuevo, ¿cierto? Pero entonces después se le causó dentro de sí a Nicodemo una inquietud, una pregunta. ¿Y cuál fue la pregunta que hizo Nicodemo? En el versículo 4 dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Nicodemo aquí le hace dos preguntas al Señor. Su primera inquietud fue: ¿cómo es posible, si tú dices, Señor, que para entrar al reino de los cielos hay que nacer de nuevo? ¿Cómo es posible que un hombre viejo como yo, de pronto diría el Nicodemo, puede otra vez nacer si ya soy viejo, ya estoy cumpliendo mis años? Esa fue la primera pregunta que le hace Nicodemo a Jesús. Y la segunda es: ¿puede acaso uno mismo volver a entrar al vientre de la mamá, donde nos tuvo 9 meses, y volver a nacer? Ya con la edad que tengo, ya siendo un hombre, ¿puedo entrar otra vez a convertirme de pronto en un feto, en un bebé dentro de mi mamá? Esas fueron las dos preguntas que Nicodemo le hace al Señor Jesús. Porque Jesús, ¿qué fue lo que le dijo? Es necesario que para que tú puedas entrar al reino de los cielos, iglesia, es necesario que tú nazcas de nuevo. Después de eso, de esa pregunta, o esas dos preguntas, o esas dos inquietudes que Nicodemo le hace a Jesús en esa noche, en ese momento, Jesús le responde y le dice: es necesario que nazcas de las aguas, dice el Señor, y del Espíritu, que nazcamos de nuevo. Por eso, iglesia, en esta noche, a través de esa palabra, yo les traigo ese mensaje que se titula así: la pregunta del millón. ¿Cómo se titula el mensaje de hoy? La pregunta del millón, amén. Dígale al que está a su lado: hermano, usted tiene que hacer la pregunta del millón. No sé si unos años atrás en Caracol daban un programa que se llamaba ¿Quién quiere ser millonario? ¿Quién se lo vio acá? ¿Sí? Eso lo daban, creo que los sábados después del noticiero, o entre semanas, no me acuerdo muy bien, pero era en la noche. ¿En qué consistía ese programa? Había varios invitados, ¿cierto? Para seleccionar al que iba a pasar ya de final, hacían creo que una pregunta, y el que la contestara correctamente, pues ese era seleccionado para pasar a la silla, ¿sí? Entonces, ¿qué comenzaban con preguntas fáciles hasta llegar al premio final o al premio máximo, que eran como en ese entonces, porque ese programa ya es de años atrás, como 200 millones, ¿sí? No sé si eran 15 preguntas en total por todas, ¿sí? Entonces comenzaban con 500,000, después 1,000,000, tal, así, hasta llegar ya a la última fase. El que sabía mucho, pues llegaba a ese entonces y contestaba, ¿sí? En ese momento le ofrecían 3 ayudas: una que era ayuda del público, otra una llamada a un amigo, y la otra el 50-50, ¿cierto? Los que se vieron ese programa me pueden confirmar que es así, ¿cierto? Y por eso, ¿por qué les traigo este ejemplo, iglesia? Porque a veces para llegar, o en ese programa, para llegar a ese monto o a ese premio mayor, tenía que contestar las preguntas que les daban, ¿cierto? ¿Sí? Y para la última pregunta, pues era ese nervio que de pronto la persona se le ponía, que la última pregunta, y si la contestaba bien, podía obtener el premio mayor, pero si la contestaba mal, no se llevaba nada. Entonces podríamos decir que esa era la pregunta del millón. Iglesia, a veces las circunstancias, los momentos en nuestra vida, iglesia, nos van a llevar a encontrarnos con el Señor, ¿sí? Puede ser la incertidumbre, puede ser el dolor, puede ser la prueba, puede ser el desierto, iglesia, puede ser la tormenta, que de pronto estamos en ese momento, y ese momento nos lleva a encontrarnos con el Señor, nos lleva a doblegar nuestro orgullo e ir a los pies del Señor. En ese momento a Nicodemo
le causó curiosidad, de pronto le causó intriga ver a Jesús, en cómo Jesús predicaba, los milagros que Jesús hacía. Él podía ver y observar que sus demás compañeros, que eran doctores de la ley, de pronto no predicaban con ese denuedo que lo hacía Jesús. Que la gente escuchaba a Jesús y en la gente se despertaba ese hambre de conocer a Dios, ese hambre de saber cómo podían ser salvos. Y a Nicodemo de pronto le causó esa intriga de poder decir, este hombre realmente es usado por Dios, este hombre realmente tiene la unción de Dios, este hombre realmente tiene el respaldo de Dios. Nicodemo, iglesia, podemos ver que no era cualquier persona, era una persona importante con una reputación dentro del pueblo de Israel, pero dice que en una noche fue a encontrarse con el Señor porque tenía esa intriga, quería conocer a aquel que hablaba con denuedo, aquel que hablaba con poder, con autoridad, dice la misma palabra del Señor. Pero cuando Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, es necesario que tú nazcas de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Entonces en ese momento Nicodemo llegó a ese lugar, a ese punto en donde tenía que hacer la pregunta del millón. Y a veces, iglesia, nosotros llegamos a ese momento en nuestra dificultad, en nuestra prueba, o llega una circunstancia o una etapa de nuestra vida, iglesia, que a veces llegamos a un punto en donde necesitamos la dirección de Dios, en donde necesitamos pedir la dirección de nuestro Padre, en donde necesitamos que Dios intervenga, porque de pronto nuestras fuerzas se acabaron, porque de pronto, iglesia, lo que sabíamos ya no nos funciona, que de pronto ya nuestra fuerza, nuestro entendimiento, nuestra forma de hacer las cosas ya no están funcionando, y de pronto eso nos lleva a encontrarnos con Dios, a ir a los pies del Señor, a decirle: Señor, hoy te tengo una pregunta. Pero ¿qué pasó en esa circunstancia, o en ese pasaje, o en ese momento, iglesia? Que Nicodemo aprovechó ese lugar o esa circunstancia para hacer su pregunta. De hecho, hizo dos, y fue el momento estelar de Nicodemo. Como decir: Jesús, listo, Nicodemo, yo ya te hablé, ahora llega tu momento. ¿Qué preguntas o qué pregunta tienes tú para mí? Y si usted se fija, iglesia, a través de la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo hombre que Dios usó a través de la historia de la Biblia tuvo un momento, tuvo un encuentro con el Señor. Si usted no me cree, podemos ir a Moisés. ¿Cuál fue el encuentro de Moisés con Dios? ¿Cuál fue el primer encuentro de Moisés con el Señor? Cuando vio allá en lo alto una higuera que estaba en llamas, pero que no se consumía. Ese fue el momento de Moisés. Si vamos de pronto a Salomón, Dios se le apareció y le dijo: Salomón, pídeme lo que quieras. Y así diferentes momentos de la historia, diferentes momentos de la historia bíblica, podemos ver a diferentes hombres, personas que tuvieron un encuentro con el Señor. Y a veces, iglesia, es necesario que nosotros como hijos de Dios, como herederos del reino de Dios, tengamos un encuentro con nuestro Padre Celestial. Que tengamos, iglesia, esa oportunidad, y Dios en algún momento te va a dar esa oportunidad, si es que ya no te la ha dado, para preguntar y hacer la pregunta del millón, para poder obtener esa respuesta. Pero ¿cuál es el problema? ¿O cuál era el problema de Nicodemo? Que hizo la pregunta equivocada. Diga conmigo: hizo la pregunta equivocada. ¿Qué le preguntó Nicodemo? Pero yo, ¿cómo puedo nacer, Señor, de nuevo? Si ya soy un viejo. ¿Cómo me puedo meter otra vez en el vientre de mi madre? Si ya soy un hombre hecho y derecho. Hizo la pregunta equivocada. Y a veces, iglesia, cuando estamos en nuestro proceso, en nuestra dificultad, a veces hacemos la pregunta equivocada. De pronto, iglesia, estamos siendo probados, de pronto estamos en la tormenta, de pronto las circunstancias están en contra nuestra, y nuestra pregunta a veces es: Señor, ¿por qué a mí? Y esa, iglesia, es la pregunta equivocada. A veces, iglesia, hay muchos, digamos, estudiosos que dicen, o científicos que investigan y hacen investigaciones para revistas científicas, dicen: para usted obtener la información correcta o la información que usted necesita, usted tiene que hacer las preguntas correctas. Cuando usted no conoce un lugar, iglesia, que necesita ir al centro a hacer una diligencia, ¿usted qué hace? Preguntar, ¿cierto? Hoy en día a veces se busca en el GPS, bueno, ¿dónde queda tal, la clínica tal o el lugar tal? ¿Cierto?
Y usted si va hacia una clínica, usted no va a preguntar, venga, ¿dónde queda el estadio? Usted pregunta, ¿dónde está la clínica tal, o el hospital tal, o el centro comercial tal, o la tienda tal? Entonces hay una persona que sabe y le dice, no, mire, usted vaya a 2 cuadras, cruce aquí y ahí está. O tome esa buseta, que esa lo deja en toda una esquina y entonces usted tiene que cruzar ahí lo encuentra, ¿sí? Pero usted hace la pregunta correcta, ¿cierto? Y a veces, iglesia, Dios nos va a llevar a momentos específicos de nuestra vida en donde nosotros tenemos que encontrarnos con Él y hacer la pregunta del millón, hacer la pregunta correcta. Si tú, iglesia, estás pasando un momento difícil o de pronto estás pasando un momento de dificultad, un momento de incertidumbre, Dios está anhelando que vaya a su presencia y haga la pregunta correcta. Si yo estoy pasando en un momento difícil, un momento de pronto de prueba, un momento de pronto donde el enemigo me está atacando, mi pregunta no es ¿por qué a mí, Señor? Si yo oro, Señor, ¿por qué a mí si yo te sirvo? ¿Por qué a mí si yo voy a la iglesia? Esa no es la pregunta correcta. Pero a veces nos parecemos a Nicodemo, iglesia, y hacemos la pregunta que no es. En vez de decirle, Señor, ¿para qué es eso? En vez de decir, ¿por qué, Señor, para mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué todo para mí? Señor, yo soy como ese Pablo remala, Señor, que todo le va mal y tu bendición no está conmigo. Esa no es la pregunta correcta, iglesia. Eso lo que hace es cerrar las puertas de los cielos para que Dios pueda enviar una respuesta a tu vida. Tú quieres abrir la puerta de los cielos, iglesia, tienes que dar y preguntar y hacer la pregunta correcta delante del Señor. Aquí nosotros sabemos, iglesia, que cuando hay una dificultad, una circunstancia, ¿a quién tenemos que ir? Al Señor, ¿cierto que sí? Pero a veces, iglesia, seguimos luchando en nuestras propias fuerzas. A veces, iglesia, seguimos hundiéndonos en nuestro propio pensamiento. Y decimos, Señor, yo no puedo, o Señor, yo no soy capaz, o Señor, tú no estás conmigo. Pero la palabra de Dios me dice, iglesia, que tenemos que hacer la pregunta correcta. ¿Cuál es la pregunta que tú le tienes que hacer al Señor, iglesia? ¿Qué es lo que de pronto te está robando la paz? ¿Qué es lo que te está impidiendo buscar al Señor? ¿Qué es lo que te está alejando del Señor? ¿Qué es lo que tú le tienes que preguntar a Dios? Porque dice la palabra del Señor que la voluntad de Dios es que, iglesia, buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? ¿Por qué tenemos que hacer la pregunta correcta, iglesia? Yo les ponía el ejemplo que ustedes estaban perdidos y de pronto necesitaban otro lugar. Lo más probable, iglesia, que el que le dio esa indicación o el que le va a dar esa indicación, una vez estuvo igual de perdido usted, ¿sí? Y tuvo que también preguntar, es lo más probable. Entonces, ¿por qué necesitamos hacer la pregunta al Señor? Para que el día de mañana, cuando el que está ahí comenzando, cuando el que también está ahí perdido, usted tenga esa información, esa indicación de parte del Señor para guiar a otro. ¿Por qué necesitamos hacer, iglesia, esa pregunta? Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. No más imagínese en su mente 2 ciegos guiando al otro. ¿Por dónde vamos? No, vamos bien. ¿Pero por dónde vamos? No sé, pero vamos bien. ¿Sí? Cuando de pronto una persona está ciega, ¿sí? Al principio necesita a alguien que lo guíe, ¿cierto? O a veces entrenan a perros, a animales para que sean ayudantes y los puedan guiar, y después ya se acostumbran de pronto a su bastón y ellos se van grabando el camino. Hay que dar 6 pasos y van tocando, ¿sí? Y así ellos aprenden, digamos, de cierta manera a independizarse y a hacer las cosas por ellos mismos, ¿sí? A veces desarrollan más sus oídos, otros sentidos que incluso nosotros mismos. Y por eso, iglesia, nosotros tenemos que hacer esa pregunta en nuestras vidas. Una de las preguntas que de pronto alguien en algún momento nos va a hacer es, ¿qué es el Evangelio? ¿Usted alguna vez se ha preguntado qué es el Evangelio? Usted tendría una respuesta para aquella persona, venga, usted que va a la iglesia, usted que tiene la Biblia, la Reina Valera, o la que usted tenga, usted que va los domingos, los miércoles, y llega alguien nuevo, le pregunta, hermano, o líder, o Fabián, ¿qué es el Evangelio? No entiendo eso, porque hay personas que de pronto no pueden entender, y está bien, pero por eso está la iglesia del Señor. Y si a usted le preguntan, ¿qué es el Evangelio? ¿Usted qué contestaría? Y si esa persona le dice, bueno, hermana, poder de Dios, pero ¿qué es el poder de Dios? Como yo le dijera, uy, iglesia, les tengo una noticia importante que a ustedes les beneficia.
¿La quieren conocer? ¿La quieren saber? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a Romanos capítulo 1, versículo 16, que era lo que decía. ¿Se saben ese versículo? ¿Cómo es? Romanos 1:16, bien lo han dicho los hermanos, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder ¿de quién, iglesia? De Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando Pablo escribe al griego, pues ahí también entramos nosotros, o sea, los gentiles, ¿cierto? Dice la palabra de Dios, Pablo escribía a los romanos: yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que era poder de Dios para salvación. Iglesia, ¿qué es el evangelio? Hoy hay muchos conceptos dentro de la iglesia. No, cuando digo iglesia no es esta congregación en específico, sino todas las congregaciones, digamos el cristianismo de hoy en día. Hay muchos conceptos de evangelio, iglesia. Hay muchas teorías que se han implantado dentro de la iglesia de lo que es el evangelio, ¿cierto? De pronto han nacido muchas doctrinas, muchas enseñanzas que dicen: no, ese es el verdadero evangelio. Pero la palabra de Dios me dice que el evangelio es poder de Dios. Lo primero, iglesia, que el evangelio es poder de Dios. Pero ese poder de Dios, ¿para qué sirve, iglesia? Dice: para salvación. Entonces lo primero, iglesia, es que el evangelio te prepara para una eternidad con Dios, te prepara para darte vida nueva. Bien decía el hermano, el evangelio son buenas nuevas. ¿De qué? De salvación. La religión, iglesia, te prepara para una vida aquí, pero el evangelio me prepara para una vida eterna. ¿Por qué digo, iglesia, que la religión me prepara para una vida aquí? La religión, ¿qué me enseña? A de pronto tener una vida, cómo llevar una vida saludable en este mundo, cómo llevar o alcanzar mis metas, o cómo llevar eso, alcanzar mis objetivos, o cómo llevar una apariencia delante de las personas. Iglesia, el sumo, la esencia, el porqué, digamos la pulpa, para que ustedes me entiendan, del evangelio, la razón del evangelio, iglesia, es nuestra salvación. No hay otra, iglesia. Si alguien más viene y dice: no, es que el evangelio es esto y nos va a llevar a esto y a eso y las 5 claves para que tú seas prosperado, eso no es el evangelio. La razón fundamental de la palabra, la razón fundamental por la que Cristo murió en una cruz, la razón fundamental por la que muchos hombres a través de la historia han entregado su vida por ese mensaje, es que usted y yo podamos ser salvos. Que usted y yo, iglesia, podamos conocer a Dios. La razón fundamental del evangelio, iglesia, es un día poder estar allá en el reino de los cielos, así como estuvo Juan y vio esa gran visión que Juan decía: vi una gran multitud, dice, de muchas naciones y lenguas, y estaban vestidos de blancos, y todos adoraban al que estaba en el trono y al Cordero, al que era digno de desatar los sellos. Esa es la razón, iglesia, fundamental del evangelio. Dale la gloria al Señor, amén. Por eso, iglesia, la religión te prepara para una vida acá, para los 80, 70 o 85 años que usted pueda vivir aquí, pero el evangelio me prepara para la eternidad con Cristo Jesús. Iglesia, a veces le ponemos otras tareas al evangelio, que el evangelio te va a prosperar, que el evangelio te va a llevar a las naciones, que el evangelio te va a llevar a esto, pero la razón fundamental, iglesia, es que el evangelio te va a llevar al reino de los cielos. El evangelio te va a llevar a Cristo Jesús. El evangelio te va a llevar a la cruz, iglesia. ¿Cómo es así que me va a llevar a la cruz? Para yo morir y que ahora sea Cristo en mí. Esa es la razón fundamental del evangelio, ¿sí? Había aquellas, vi un video en los países más desarrollados, yo creo, no sé si aquí en Colombia ha llegado eso ahí, Coca-Cola, que es la bebida gaseosa, ¿sí? Tiene dispensadores en muchos lugares, y la persona que va, hay un dispensador especial, que la persona que llega a ese lugar pide una gaseosa, ¿sí? O sea, como cualquier otro, pero ¿qué tiene especial este dispensador? Que usted lo puede personalizar. O sea, usted paga un poquito más
y usted escribe, ahí hay una computadora, una pantalla, y usted escribe pronto lo que usted quiera que en esa lata de gaseosa aparezca. Es la lata normal de todos, pero la puede usted personalizar con su nombre. Puede escribir te amo Sarayu Jamie, o te amo Franklin Steven, sí, o cualquier cosa, y personalizar su lata de gaseosa. Entonces una persona pues grabó, ¿sí? Entonces comenzó a escribir esto, Alá te ama, y entonces lo aceptó y se la imprimió, salió la lata con el mensaje, ¿sí? En inglés, Alá te ama, Buda te ama, ¿sí? O Buda es el único Dios, y entonces la imprimía sin ningún problema la lata. Pero entonces escribió Jesús es la verdad, o Jesús te ama. Entonces le apareció un letrero en la computadora, perdón, pero no estamos autorizados para poder imprimir o hacer ese mensaje que usted me está pidiendo. O sea, fue configurada con el objetivo de que usted podía, al que usted se le ocurriera el mensaje, que usted se le ocurriera con el Dios que usted se le ocurriera, menos con uno, que es el verdadero, de hecho, ¿sí? Que era Jesús, ¿sí? ¿Y por qué pasa eso, iglesia? Porque hoy en el mundo está el espíritu del anticristo, ¿sí? La palabra de Dios dice que todo lo que sea en contra de Cristo es el espíritu del anticristo, ¿cierto? ¿Por qué, iglesia, en muchas universidades, por qué en muchos países o en muchos grupos políticos, más que todo de izquierda, hoy hay pensamientos en contra de la palabra? Muchos dicen hay que eliminar la palabra. Otros dicen hay que cerrar las iglesias, hay que ponerle impuestos a las iglesias, hay que perseguir a las iglesias. ¿Por qué? Porque hoy está operando y se está preparando el camino para aquel que ha de venir. No es Jesús, es aquel que quiere ser igual a Dios, pero nunca lo será. Es aquel que vendrá con un mensaje de paz, pero su trasfondo es guerra y es acabar con Israel. Pero la palabra de Dios dice que al final aparecerá Cristo Jesús en gloria, con su corona de oro, con su corona preciosa, y dice que de su boca, iglesia, sacará una espada y terminará con todo ese ejército que iba a acabar con Israel. Y sabe que lo mejor, iglesia, que Cristo vendrá con su iglesia, que Cristo vendrá con sus escogidos, y todo ojo lo verá, iglesia, y toda lengua confesará que Él es el Señor. ¿Cuánto le dan gloria a Dios en esta noche? ¿Cuántos se alegran por esas noticias? ¿Y cuántos creen que esas son buenas nuevas de parte del Señor? Yo creo, iglesia, que la sociedad hoy en día, incluso nosotros, necesitamos buenas noticias. Si usted prende el noticiero Caracol, CNN, RCN, ¿qué es lo que usted ve? La viruela, el mono. Viene la crisis no sé qué, viene la crisis de aquel, viene la hambruna, el huracán, ese se prendió con ese le lanzó un misil a ese, ¿sí? Todo eso. Pero el mundo está pasando porque todo eso está escrito, iglesia. Pero nosotros tenemos una esperanza en la palabra de Dios. Por eso, iglesia, el evangelio fundamental me lleva a Cristo Jesús, me lleva a una salvación. ¿Ven cuánto dan gloria al Señor? El evangelio, iglesia, también te cambia, te transforma. El evangelio me cambia, me transforma de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Me transforma un 100%, de tal manera que me hace nacer de nuevo. Y ahí es lo que vamos y entendemos por qué Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario que nazca de nuevo. Porque yo creo, lo que voy a decir de pronto suena un poquito feo, pero el evangelio nos mata, o sea, mata el yo, mata la carne, para que ahora sea Cristo en mí, una nueva naturaleza en mi vida. Ese es el evangelio, iglesia. Por eso muchos dicen, la palabra de Dios lo dice y no hay que ir en contra de eso, que Dios mira el corazón, ¿sí? Pero también mira todo nuestro ser, quiere transformarnos, quiere cambiarnos, quiere transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver, de oír, de hablar, aún de caminar, iglesia. No sé si usted se ha fijado, si usted ha visto alguna foto de cuando usted no era cristiano y ahora usted se ve, su rostro ha cambiado, ¿sí o no? E incluso muchos de nosotros podríamos ver, no, estábamos demacrados, llevados, bueno, de lo que sea, ¿sí? Pero hoy podemos ver un rostro diferente, porque ahora vive alguien en nosotros, que es Cristo, el Espíritu Santo, amén. Por eso el evangelio, iglesia, te cambia.
El evangelio te transforma, pero la religión, iglesia, te lleva a vivir en tu conformidad, en ser igual, en ser el mismo, en permanecer en el mismo lugar. Pero el evangelio de Dios me lleva a ser transformado, a ser renovado, a ser cambiado, a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Que día estaba viendo un video, iglesia, y no es por criticar, sino es un ejemplo que estoy dando. Se volvió viral unos supuestos cultos en una supuesta iglesia cristiana. ¿Sí? Ustedes lo vieron. Que entrevistaban a las personas. ¿Sí? No, el evangelio tal, yo soy la profeta tal. Bueno, ya hoy en día no se bajan de profeta y de apóstol. ¿Sí? Y estaba el culto normal. Y se grababan, pero... o sea, si usted lo veía, iglesia, era una fiesta normal, como una fiesta donde va uno a otro lugar, ¿sí? Las mujeres con su escote bien acá, o sea, bien pechugonas, así, sí, no, en serio, así, hombres con su piercing, mire, hermano, o sea, cada persona toma su decisión, ¿sí? Cada persona al final va a tomar su decisión. ¿Sí? Todos al final de nuestra vida vamos a tomar nuestra decisión. ¿Y quién va a ser el responsable de nuestra decisión? Uno mismo. El evangelio no es obligado, el evangelio no es una religiosidad. El evangelio me dice que yo debo ser transformado. ¿Sí? Hombres, iglesia, en ese lugar, pues con su camisa como de pescador, bueno, yo la conozco así, que es como una telita de huequitos, ¿sabes? Su músculo y su tatuaje y todo, y así todo. ¿Sí? Parecían las fiestas de que ahorita está implicado en Estados Unidos, de Porta, que traficaba con niños y al parecer se violaban niños en esas fiestas y todo eso. ¿Sí? Y hoy es el supuesto evangelio que hoy se está predicando, iglesia. Yo no tengo, igual, iglesia, uno decide, como le digo, vivir si acepta al Señor su palabra o si no la acepta. ¿Sí? Pero a los que más le dio duro el Señor no fue al pecador cuando estuvo aquí. Tampoco fue, digamos, a las personas que no conocían, sino a las personas que eran tibias. O sea, a los fariseos, a esas personas fue a las que el Señor más le habla duro, porque ni eran frías, ni eran calientes. Hay un predicador que yo le escuché y tiene mucha razón, que decía, hay algo peor que no ser bendecido. Hay algo peor que, digamos, estar en pecado. Y es yo estar en pecado y aparentar que estoy bien con Dios. Estar de pronto mal y aparentar que estoy siendo bendecido. Y iglesia, no hay nada peor que estar en tibieza. No hay nada peor, iglesia, que no es tomar nuestra decisión. Estamos en tiempos, iglesia, hermano, en donde Dios le está diciendo, iglesia, toma tu decisión. O vas a la izquierda o vas a la derecha. O vas hacia lo caliente o vas hacia lo frío. Por eso, iglesia, tenemos que ir a la palabra de Dios. Yo les invito a que abramos en 2 de Timoteo 4. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. ¿Cuántos lo tienen ahí? Dice la palabra del Señor en el versículo 3 al 5. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Qué le escribe Pablo a Timoteo en esta carta, iglesia? Vendrán tiempos en donde no se oirá la verdad, en donde habrá, dice, comezón de escuchar, de oír, de amontonarse a oír, pero no de oír la palabra, sino de oír lo que queremos oír o de lo que queremos escuchar. Pero dice la palabra, le aconseja Pablo a Timoteo, tú mantente ¿qué? O tú estés sobrio en todo, no te dejes llevar, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple, dice la palabra del Señor, tu ministerio. El evangelio de Dios, iglesia, es la verdad de Cristo Jesús. No nos desviemos, iglesia, tras esa comezón de oír. A veces como iglesia o como llamados del Señor,
Estamos, iglesia, buscando son señales, buscando a ver qué profeta me dice algo, pero que nos olvidamos de buscar al Dios de ese profeta, que nos olvidamos de buscar al Dios que hace las señales. A veces, iglesia, vamos detrás de las señales, de pronto de los milagros, de pronto de las cosas maravillosas, que nos olvidamos de ir detrás de Dios. ¿Cuál es el orden, iglesia? Si yo voy detrás de Dios, si yo voy a Dios, Dios hará que esas señales que Él hace me sigan a mí. Pero nosotros hemos invertido el orden, buscamos las señales, buscamos lo que Dios puede hacer, que nos olvidamos de conocer al Dios que hace las señales, al Dios que hace los milagros, al Dios que derrama de su presencia, al Dios que derrama de su gloria. Por eso el Evangelio, iglesia, me lleva a conocer a Dios. Y yo he podido entender, iglesia, en mi vida, que no hay mejor cosa que conocer al Señor, que conocer lo que Dios quiere para mi vida. ¿A usted no le ha pasado, iglesia, que está en sus momentos difíciles y usted ha ido al Señor y ha podido entender que Dios tiene el control? Qué bueno es saber, iglesia, y conocer que tenemos a un Dios, que Dios tiene el control. Que cuando podemos entender eso, iglesia, todas esas dificultades, toda esa tormenta en nuestra cabeza de problemas, de pensamientos, se silencian. Como esa tormenta cuando iban los discípulos, el viento era contrario, iglesia. Las olas, dice que volteaban esa barca e iban para un lado y de otro. Pero cuando el Señor se levantó, todo se calmó. Y eso es conocer al Señor, iglesia. El Evangelio me lleva a conocer a Dios. No solamente a escuchar de Él, sino a conocerle tal cual como Él es. Iglesia, estamos en tiempos donde hay una generación que de pronto no está buscando a Dios. No sé cómo era la generación del hermano o del pastor en ese entonces cuando se convirtió, porque no estuve viviendo en ese tiempo. Pero hoy, iglesia, hay muchas cosas, hay muchas distracciones que nos impiden conocer al Señor. Hoy de pronto se levantan muchas congregaciones que nos llevan a muchos lugares, menos a Dios. Que están preocupadas por muchas cosas, menos por llevarnos a Dios. Yo no estoy diciendo, iglesia, que de pronto es una obligación o que está malo, digamos, congregarnos y poder cantar y alabar, sino es poder enseñar lo que es realmente el Evangelio. Que el que llega por ese lugar, iglesia, pueda escuchar una palabra de que hay un Dios realmente que cambia y que transforma. Pero a veces hoy, iglesia, encontramos, digamos, enseñanzas de autojustificación. La palabra me dice que el que me justifica a mí, ¿quién es? Diga fuerte, ¿quién es? El Señor. Sí, pero esa justificación no es como uno lo piensa. Ay, no, pobrecito Fabián, tenga piedad de él, Señor. Padre, Él no tiene la culpa, no. La justificación del Señor es que el Señor me toma y me hace nuevo y me presenta delante del Señor. Mire, esa es la obra que he hecho en Fabián. Ahora ya no es Fabián, sino ahora soy yo en Él. Esa es la justificación del Señor. Pero a veces, iglesia, hoy encontramos es usar la palabra de Dios para justificar mi pecado. ¿Cuántos de pronto, tomarse una de vez en cuando porque es que Jesús tomó y entonces, ¿sí? A justificarse a través de la palabra, no, Jesús tomó, repito nuevamente, cada quien toma su decisión. Pero usar la palabra de Dios, iglesia, para autojustificarme ya es otra cosa. Entonces el día que yo diga, iglesia, uno se puede tomar una, dos y no se puede emborrachar, desde que uno no se emborrache todo está bien. Y llegue alguien por ahí, iglesia, por esas puertas, con dificultades, de pronto la mujer lo dejó porque es borracho y no ha podido dejar el licor, y me escucha a mí o escucha a un líder decir eso, esa persona realmente va a ser libre. Ay, no, llegué al lugar que era así, esposa, mire, el Señor dice que yo me puedo tomar dos desde que no me emborrache ya, perdóneme ya, ¿sí? Y la persona va a estar ahí, y no quiero entrar, digamos, en controversia, pero el Evangelio de Dios, iglesia, es para transformar a aquel que lo necesita. Es para que aquel que está cautivo en muchas cosas pueda ser transformado. Es que el Evangelio de Dios me muestra que Cristo murió en una cruz del Calvario, que resucitó al tercer día para yo nacer de nuevo. Por eso le decía Jesús a Nicodemo, es necesario que tú nazcas de agua. El Evangelio, iglesia, me lleva a nacer espiritualmente. Pero la religión me lleva a aparentar algo que yo no soy. ¿Cómo puedes tú cambiar, iglesia? ¿Cómo puedes ser transformado?
cuando tú vas a los pies de Cristo. Cuando tú vas de rodilla, iglesia, delante del Señor y le dices: Señor, yo soy un pecador. Señor, yo no puedo dejar esto, Señor. Soy un fariseo, Señor, soy esto, aquello, pero hoy someto, Señor, esa circunstancia a tus pies. Señor, cámbiame, Señor, transfórmame. Y el Señor viene y lo hace. Lo digo, iglesia, porque yo he ido a los pies del Señor y yo le he dicho: Señor, ya estoy cansado de luchar con eso. En mis fuerzas, Señor, lo he dejado 1, 2, 3 días. Pero, Señor, he vuelto, pero hoy voy a ti. ¿Y sabe qué ha pasado, iglesia? Cuando me doy cuenta, Señor, algo ha cambiado en mí. Ya no lo volví a hacer, Señor, ya no volví a reaccionar de esa manera. Señor, gracias porque tú lo haces. Y ese es el verdadero cambio, iglesia, el que viene y es producido por el Espíritu de Dios en mi vida. La religión te dice: tienes que cambiar. Y tú te armas y dices: sí, lo voy a hacer. Y ya 2 días y eres transformado. Y no, que viene el pastor y no, hay que fingir que estoy cambiando. Pero una transformación viene del Señor. Que aun cuando esté el pastor o el líder, si vienes y está, tú vas caminando normal, porque ya hay una transformación en su vida. Que aunque otros se levanten y digan: tú no has sido transformado, tú no has cambiado, tú estás seguro que sí lo has hecho, porque has ido a lo secreto. Porque dice la palabra de Dios: tú que quieres orar, ve a lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto y te oye allá en lo secreto, te recompensará en público. Porque el Señor, iglesia, nos escucha. Por eso es importante la oración en la vida de un cristiano. La oración, ¿a qué te está llevando, iglesia? El Evangelio me tiene que llevar a Dios. El Evangelio, iglesia, no me tiene que llevar a peleas. El Evangelio, iglesia, no me tiene que llevar a divisiones. Aunque la palabra de Dios dice que cuando venga el Señor habrá división en nuestra familia, pero no es porque uno se agarre a golpes con otro, es porque de pronto otros al principio no van a entender de que de pronto nuestra vida fue tocada por el Señor. Pero al pasar el tiempo van a ver nuestro cambio, van a ver nuestra transformación y decir: a ese le pasó algo, a usted qué le pasó, y usted puede decir: yo he conocido al Señor. ¿Usted lo quiere conocer? Le tengo buenas noticias. Hay una oportunidad para usted, que el Dios que hizo eso en mí lo puede hacer también en ti. Y eso es el Evangelio, iglesia, esa transformación en nuestras vidas. El Evangelio, iglesia, prioriza lo espiritual, pero la religión, iglesia, prioriza lo material. Dime, hermano, ¿qué tienes? Y así te traeré. Ah, no tienes poquito. Ay, no, usted no es de fe. ¿Usted qué tiene? ¿Sí? Bien. Ah, con este sí me junto. Pero el Evangelio prioriza lo espiritual. Hermano, necesita una oración. Hermano, necesita una palabra. Venga, oremos los dos. Venga, aquí tengo una palabra de parte suya. El Señor tiene el control. Sé que es difícil. Sé que la situación momentánea es complicada. Pero Dios tiene el control. Dios va contigo. Dios está contigo. Por eso, iglesia, tenemos que ir a la presencia de Dios. Como iglesia, quiere ser usado, iglesia. El ser usado no es solamente pararse aquí. Quiere ser usado, comienza a orar por su familia. Quiere ser usado, comienza a orar por su vecino. Quiere usted ser usado, comienza a ir a la presencia de Dios. A veces, iglesia, nos quedamos solamente, es el que se para aquí, qué bonito habla y qué bonita predica. Pero debemos ser testimonio ahí afuera. Todo lo que usted haga para el Señor es útil. Todo lo que hagamos para el Señor vale la pena. Si usted es el que dice: ay, yo oro pero nunca paso aquí, pues déjeme decirle que probablemente va a recibir más bendición el que en lo secreto estuvo orando delante del Señor. Si usted ora, iglesia, si usted acomoda una silla, si usted barre, si usted toca un instrumento, si usted invita a alguien y de pronto esa persona no vino, pero está haciendo la obra de Dios, está sirviendo al Señor. Por eso el Evangelio, iglesia, prioriza lo espiritual. La religión solamente es una imagen. Aquí nos congregamos 5,000, 6,000, qué bueno, qué bendición. Pero ¿cuántos de esos 6,000 conocen al Señor? ¿Cuántos de ellos han tenido un encuentro con Dios? ¿Cuántos de ellos han ido a la presencia del Señor? Y eso es, iglesia, la prioridad de nosotros. Ir y llevar la palabra de Dios, ir y llevar el Evangelio del Señor. El Evangelio, iglesia, te lleva a ser uno solo, pero la religión te lleva a aparentar. Hoy soy uno aquí, mañana soy yo otro allá. Pero el Evangelio me lleva a ser uno solo.
El Evangelio me lleva a estar en un mismo sentir, a tener un mismo sentir en Cristo Jesús. Si usted, iglesia, en su corazón de pronto hay apatía o de pronto hay sentimientos de desunión o sentimientos de que no me cae mal aquella persona, aquello, échelo fuera, porque eso no es el Evangelio de Dios en su vida. El Evangelio, iglesia, trae unidad. El Evangelio, iglesia, trae libertad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted quiere ser libre? Vaya a los pies del Señor. El Señor nos quiere hacer libres. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gloria al Señor en esta noche? Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esa es la base fundamental del Evangelio, iglesia, que Cristo murió en una cruz, pero que resucitó al tercer día con poder y con gloria. Dios no se quedó clavado en la cruz 2000 años, el Señor no se quedó en la tumba. Dice que la piedra fue movida y que ahí no había ningún cuerpo, porque Cristo resucitó con poder y gloria en el nombre del Padre Celestial. Y por eso ese poder que actuó en el Señor también puede actuar en nuestras vidas. Si alguien, iglesia, viene a hablarte de lo contrario, eso no es el Evangelio, eso son fábulas. Y otra parte de la palabra dice un poco más fuerte, son doctrinas de demonios, una doctrina contraria a lo que es la palabra del Señor. A veces hay muchas cosas que aparentan ser buenas, pero uno tiene que cuidarse de lo que uno escucha y a quién recibe. ¿Sí? Y hay muchas cosas o muchas enseñanzas que no nos convienen. Hay muchas enseñanzas que de pronto de lugares o de doctrinas, digamos así, que no creen en la Trinidad espiritual, en Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, a veces hay enseñanzas que de pronto van en contra de lo que es el Espíritu Santo. Hay que tener cuidado porque a veces hay personas que son muy osadas, de esas doctrinas que dicen, no, de pronto una persona comienza a hablar en lenguas, o de pronto una persona que el Espíritu Santo la está ministrando, comienza a decir cosas que no son, ¿sí? Y si usted se pone a escuchar eso, puede contaminarse también. Hay incluso que llegan a decir que eso es el mismo diablo que está haciendo eso. Hay que tener mucho cuidado con eso. La misma palabra de Dios dice que cuando el Señor echó un espíritu, los fariseos, los que estaban ahí, pensaron dentro de sí, no, lo está echando es por el príncipe de los demonios. No era porque había una unción de Dios, no creían eso. Entonces Jesús mismo ahí dijo, ojo, que todo pecado puede ser perdonado, menos uno, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hay doctrinas que sí parecen muy bonitas y usted, ay, qué bonito, pero tengamos mucho cuidado. El Evangelio está en la palabra del Señor. El decir que Cristo es el Hijo de Dios, que vino al mundo, que es aquel Rey que vino, que dejó su trono, iglesia, no para ser servido, sino para servir. Aquel que se tomó forma de siervo, tomó forma de hombre para venir a servir, para venir a dejarnos un ejemplo, para venir a dejarnos las buenas nuevas del reino de los cielos, para morir en una cruz del Calvario y resucitar y darnos salvación. Que cuando dice el Señor la palabra, que cuando Él fuera levantado, vendría aquel que iría con nosotros hasta el fin del mundo, que es el Espíritu Santo. Y ahí la palabra me enseña de un Padre, de un Hijo y del Espíritu Santo. La palabra es clara en lo que enseña.
La palabra no da claves que de eso, que la numerología, que el número tal lo sumamos con el 20 y el 30 y el 40. La palabra es muy clara. Hay un Padre creador, hay un Hijo redentor y hay un Consolador que es el Espíritu Santo de Dios. Y que los tres iglesias son uno solo. No es un Dios de tres cabezas como muchos dicen, es uno solo, que actúa en un mismo sentir, que actúa de una misma manera. El único que dice la palabra de Dios que se quiso revelar fue Satanás, y ya sabemos cómo terminó y cómo va a terminar por toda la eternidad. Pero nosotros, iglesia, tenemos una oportunidad en Cristo Jesús. Cristo murió, iglesia, y resucitó al tercer día. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor en esta noche?